siendo las 3:06 de la tarde. Buenas tardes con todos, muchachos. Quien te habla es el profesor Miguel Quijaite, con quien vas a desarrollar el curso de Historia del Perú. ¿Ya? Uno de los cursos más interesantes, uno de los cursos más reflexivos, más analíticos, al que hay que ponerle bastante empeño también para conocerlo. No solamente es leer, es estar atento, es reflexionar, es comparar información. El análisis es constante, tienes que analizar pues las causas, las consecuencias de los procesos históricos, de los hechos históricos, ¿no? Las causas y las consecuencias de las acciones humanas también, ¿ya? Así que un gusto, muchachones. ¿Cuántos estamos conectados a esta hora de la tarde, mi estimado tutor? Somos 39. 39, ¿ya? Bien, me dice el tutor que la mayoría de ustedes son gente sin experiencia, gente que recién acabó el colegio. Y bueno, por una parte a mí me da gusto, ¿no?, que gente colegial o que recién acabó el colegio, ¿no?, gente pobre que se apunte a ser profesionales, y eso implica un montón de esfuerzo. Me da gusto a mí, muchacho, me da gusto. Bueno, la clase de hoy día que te hemos preparado con los profesores, el material que hemos preparado, la clase que he preparado, es una clase también para medir, ¿no? Medir con qué nivel sales del colegio, ¿no? Con qué nivel. Porque, tutor, eso es cierto, ¿no? O sea, todos son gente que recién acabó el colegio. O sea, no hay gente aquí que haya estado en otra academia, o gente de repente, ¿no?, que le fue mal el examen. No, lo bonito es que en este grupo hay gente que recién acabó el colegio y está con todo este entusiasmo de aprender lo más que se pueda. Entonces, eso me da gusto, muchachos. Todos están más que listos y preparados. ¿Ya? Sí, me da gusto, ¿ya? Así que vamos a ver con qué nivel has salido de ese colegio estatal donde has estudiado. Vamos a ver qué nivel estás. Y para eso el material de hoy día, un material pues miscelánea que busque que tú me respondas para ver cuánto conoces, ¿no? ¿Ya? Nivel Pocoyo, desde mi colegio Pacoyunque. Bueno, su colegio en provincias, tu colegio fiscal que has tenido pues allá arriba en el Cerrito, obviamente que tiene muchas carencias, pero a mí me agrada tu actitud, muchachos, ¿no? Siempre me ha agradado la actitud de los virtuales, que a pesar de todas las limitaciones son los más entusiastas, ¿no? Por eso veo aquí tu participación. Ya acá tenemos una tableta para que tú me escribas todo lo que, las sugerencias, las dudas, las consultas que a ti te surjan, ¿no? No, eso les voy a pedir, no se limiten en nada, ¿no? No se limiten en nada. ¿Cómo se llama ese animalito, tutor? ¿Te acuerdas que un tiempo estuvo de moda que decía se tenía que decir y se dijo? Había unos memes que salía que se tenía que decir y se dijo, y salía un animalito, no sé si era un pájaro, creo, ¿no? Y ya bueno, había un pollito, ¿no? Era un pollito que ya. Algo que yo te voy a confesar, que he escuchado de los profesores de academia, ahora que estuve con ellos en el examen de admisión, tomando pues gaseosa, estábamos tomando gaseosa, pues, ¿no? Entonces el dulce hace que la gente pues se sincere, ¿no? ¿Y saben lo que me dijeron, muchachos? A que no adivinas. Ahí está, ya compartieron un pollito. ¿Saben lo que me dijeron los profes? Y eso tú tienes que saberlo. Me dijeron que cuando la gente de virtual no habla, ellos se aburren y no les da ganas de hacer clase. Lo único que quieren hacer es terminar e irse. Ya pues, muchachos, mira, los profesores me han confesado lo que sienten. Mira, a mí me da igual si tú hablas o no, ¿no? Pero
pero en realidad una clase se pone más interesante cuando tienes alumnos preguntones, cuando tienes alumnos, como quien dice, espesos, que están pregunte y pregunte todo el tiempo. ¿Ya? No, nada que estamos concentrados. El que se concentra, lee, estudia, surgen dudas, porque mientras más sepas, va surgiendo más dudas, más consultas, más interrogantes. Así que, muchachos, los que no dudan son porque los que no estudian. Porque si no estudias, ¿de qué vas a dudar? ¿No? Así que nada, que estamos concentrados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso, muchachos, el consejo es, el pedido, la exigencia que te voy a hacer es que participes todo lo que puedas, ¿no? Las clases, ¿no? Exprime a tu profesor Miguel, ¿ya? Exprime. Yo soy el profesor Miguel Quijaite y conmigo van a llevar el curso de Historia del Perú. No sé si me conocen, de repente me han visto en las redes, en alguna clase de YouTube colgada por la Academia de Ciencias. Ese soy yo, Miguel Quijaite, y quiero empezar así este nuevo ciclo intensivo, apuntando al examen de marzo, que supongo que será tu primera experiencia, ¿no? en examen de admisión. Desde ya te voy adelantando que es un examen complejo, es un examen bastante competitivo, así que hay que prepararse bien. ¿Y qué significa prepararse bien? Disciplinarte desde el día de hoy, o bueno, desde esta semana que ha empezado. Disciplina, gana el disciplinado, ingresa el disciplinado, el que tiene todo su tiempo cronometrado. Disciplinado. ¿Estamos bien, muchachos? Entonces, de esa manera vas a ganar, ¿ya? Muy bien. Entonces, empezamos, ¿ya? Empezamos. Profesor, se escucha abajo. ¿Hasta ahí se escucha bien? ¿Ah? No. Soy el profesor Miguel Quijaite. Miguel Quijaite. Ya. Y aquí vamos a hacer una miscelánea, ¿no? Ahí está. Miscelánea. Ya. Uno de los temas de historia del Perú, uno de los primeros temas de historia del Perú es el poblamiento del continente americano y posteriormente llegan los hombres al Perú, poblamiento peruano, poblamiento americano y poblamiento peruano. El poblamiento americano ha ocurrido aproximadamente hace 40.000 años antes de Cristo. El poblamiento peruano llegan en algún momento hace 14.000 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Ya?
Cuando se pobló el continente americano se vivía un contexto climático. El contexto climático que estaba viviendo el planeta, ¿no?, era la etapa final del Pleistoceno. Se estaba viviendo los finales del Pleistoceno. ¿Estamos? Contexto climático, fines del Pleistoceno. ¿Ya? A finales del Pleistoceno se vive una época de muy bajas temperaturas. ¿Cómo se llama esa época de muy bajas temperaturas dentro del Pleistoceno? ¿Cómo se llama esa última glaciación del Pleistoceno? Estamos midiendo el nivel con que has salido de tu colegio. ¿Qué tanto dominas? A ver, así que contesta. ¿Cómo se llama esa última glaciación del Pleistoceno? Wisconsin. Hablar de hace 40.000 años es hablar de un contexto climático de Wisconsin. ¿Ah? Allí, entonces, incluimos dentro de ese poblamiento americano varias explicaciones. ¿Ya? Hay que abrir un poco de tu toro. Gracias, muchachos. De nada. Es como todo, hay cosas que ni qué. Salud. Ya. Me parece que el volumen de voz del profesor es un poco bajo. Tal vez eso, pero se escucha bien. ¿Ya? Muy bien, si alguien escucha mal, entonces me sigue escribiendo más, ¿ya? Bueno. Bien. Hay teorías, ¿no? Hay teorías que incluso dijeron en su momento que el hombre había evolucionado en América. Esas teorías, esas explicaciones, bueno, ya quedarían desfasadas. Y si las tenemos que mencionar como parte de la historia de las ideas. Sin embargo, hablar de un origen americano de la humanidad, ya nadie lo tomaría en serio, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, como parte de la historia de las ideas, bueno, hay que recordar a ese argentino que planteó un autoctonismo sobre el poblamiento de América. ¿Cómo se llama ese argentino? Que planteó de que desde las pampas argentinas habría evolucionado y poblado el hombre la tierra. Florentino Mellino, muy bien. Con los huesos de Homo pampeanos, que él llamó de su hombre primitivo, habría empezado todo. Bueno, eso ya quedaría en el olvido. Por ahí hay otro autor autoctonista más antiguo todavía. Pero en todo caso, lo que yo me voy a sentar aquí es de lo que todavía está en discusión, no de lo que ya no está en discusión y ya ha quedado pues desfasado. Voy a referirme a las teorías inmigracionistas. Las teorías inmigracionistas, que puedo dividirla en dos grupos. Las monorraciales y las polirraciales. Las monorraciales y las polirraciales. Las monorraciales consideran que una sola raza es la que ha poblado el continente americano. La raza asiática, mongoloide. A esa teoría se le conoce como teoría asiática.
Otras teorías dicen que el hombre ha venido de la Melanesia, Polinesia. Esa es la teoría oceánica. Otra teoría plantea que el hombre ha venido de Australia. Y otra teoría considera que el hombre ha venido de Europa. Ahí está. Asiática, oceánica, australiana y noratlántica. La asiática presenta pruebas en los rasgos físicos. El parecido del cabello, la poca pilosidad, el parecido de los pómulos sobresalidos y bueno, los ojos también, ¿no? Que tienen cierto parecido a los pliegues mongólicos, ¿no? Que llevan a que tus ojos sean medios cerrados, achinados, ¿no? ¿Ya? Pero también usa pruebas geográficas. ¿Ya? Y también pruebas geológicas. Prueba geológica. Como el puente de hielo en su momento o el puente de tierra que separaría a una región, ¿no? A la región asiática de otra, ¿no? ¿Qué pruebas presenta la teoría oceánica? ¿Qué pruebas la teoría australiana? ¿Y qué pruebas la teoría noratlántica? La teoría oceánica presenta pruebas culturales como el uso de la hamaca, del mosquitero, el uso de piedras calientes, cocinando carne debajo de la tierra, pruebas culturales, ¿no? Pero también presenta pruebas lingüísticas. ¿Ya? La teoría australiana, acá le falta australiana, es australiana. Habla de pruebas culturales, el uso del boomerang, pero también pruebas lingüísticas. Y la teoría atlántica, sobre todo su principal prueba son las semejanzas líticas. Muy bien, hasta ahí te he hecho recordar esos momentos de las teorías. ¿Cuál sería tu clave de la 1? Clave de la 1. Ahí está. La A o la E de enano. Dice que el ojo mongólico asiático es el de la izquierda, el ojo europeo caucásico es a la derecha, y te muestra un ojo que presenta
ambas características. Entonces la clave sería la prueba principal de la migración europea son las semejanzas líticas. Las puntas de piedra de los hombres europeos se parece a una punta de piedra de un pueblo primitivo llamado Clovis. Entonces no es tan correcto decir pues que los rasgos físicos es la prueba principal de la migración europea, ¿no? Sino que la respuesta sería la A. La A. Entonces la respuesta sería la A. La A. Nos muestra un ojo mongólico, un ojo caucásico, y te dice que los indígenas americanos, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces la respuesta es la A. Vamos a la 2. Para la 2 tengo que hacerte un cuadrito acá, espérame. El poblamiento peruano se realiza en base a dos estudiosos. John Rowe tiene más una concepción más culturalista. John Rowe más que todo tiene criterios, voy a poner acá, criterios culturalistas. Enumeras criterios económicos sociales. Criterios culturalistas y criterios... O sea, con este criterio culturalista analiza la historia del Perú. Con este criterio basado en las relaciones económicos sociales analiza el Perú primitivo, el Perú de los primeros pobladores. Veamos a ver. Para Lumbreras, sus términos es precerámico, en un precerámico inicial y precerámico tardío. Para John Rowe, perdón, creo que dije para Lumbreras, para John Rowe, esto es su criterio culturalista, y dentro del culturalismo analiza sobre todo la cerámica. Para Lumbreras el criterio es económico-social, por eso que él habla de un lítico y un arcaico.
un lítico, un arcaico, ¿ya ves? Entonces el criterio culturalista está acá, presente acá, analizar la cultura. El criterio económico-social está aquí. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la gente? A ver, vaya resolviendo la 2, la 3, la 4. Dame un espacio. Tutor. Esta vez me vas a tener que dar 5 minutitos ya.
es que como todavía se sigue grabando, más general que resuelvan, que sigan resolviendo. Ya, listo, y es activo por el audio. Oye, aquí está. Ya, muchachos, han avanzado, ¿no? Ya, a ver. Estamos en la 2, ya. La 6 dice la gente, a ver. Préstame un lapicerito para ir marcando, tutor. La 1 quedamos la A. La 2, la C, pues, ¿no? Lo que es John Rowe, un criterio más que todo de la difusión del estilo cerámico, y Lumberas un criterio socioeconómico. Eso también se puede reflejar aquí. Después del poblamiento viene el desarrollo de la civilización, o también llamado las culturas. También hay que ponerlo aquí, el periodo de las culturas. Vamos a ponerlo aquí. Las culturas del Perú antiguo. Culturas del Perú antiguo. Culturas del Perú antiguo. Ya esto es pasando la civilización. Después del periodo arcaico, o precerámico tardío en términos de John Rowe, viene ¿qué? Vienen estos periodos, ¿no? Según Rowe, según Lumbreras, sus estudios son distintos, su enfoque son distintos. Y su enfoque también se refleja en la forma de periodizar esta época de las culturas antiguas, ¿no? Por ejemplo, John Rowe tiene su forma peculiar de periodizar en base a los llamados horizontes. Primer H, segundo H y tercer H. Entre H y H hay un intermedio temprano y un intermedio tardío. En cambio, Lumbreras, para él hay un F, un primer IMP en términos políticos, imperio, y un segundo IMP, un segundo imperio. Entre imperio e imperio hay un DR y aquí también hay un DR. ¿Qué son para Lumbreras? Los DR son desarrollos regionales de autonomía. Cada región goza de una autonomía en todos los planos. En plano político, plano económico. Pero John Rowe, más bien, él solamente se ciñe a ver la parte cultural, el aspecto de las ideas que están reflejadas en la pintura y los dibujos plasmados en el arte alfarero, el arte de la cerámica, arte alfarero. Entonces hubo épocas en que un determinado estilo artístico alfarero predominó por gran parte del mundo andino. Esas épocas de predominio, de influencia de una sola, o en otras palabras, homogeneidad de un solo patrón alfarero, esas épocas le llamo horizonte. Y las épocas donde más bien cada región desarrolla su propio estilo
iconográfico, alfarero, esas épocas se llaman intermedios. Intermedio temprano, intermedio tardío. Lo más interesante aquí es saber ubicar a las culturas. ¿Qué culturas pertenecen a esta etapa? ¿Qué culturas a esta? Ya. Luce, ¿qué culturas? Por aquí enfócame, tutor. ¿Qué culturas pertenecen al formativo o primer horizonte? Ahí está Chavín. Después está Paracas. Por aquí en el intermedio temprano está Mochica. Nazca. Guari. Está Tiahuanaco, Chimú, Chinchas, Incas. Ahí está. ¿Dónde ubicas a la cultura? ¿Dónde ubicas a la cultura? O sea, acá están las principales. Pero ¿dónde ubicas a la cultura Sicán? ¿Dónde ubicas a la cultura Sicán? ¿En qué periodo? ¿En qué periodo ubicas a la cultura Sicán? Habla. Segundo desarrollo. Muy bien. Acá también está la cultura Sicán, que hay que estudiarlo. Una cultura que ha venido en el último examen de misión, la cultura de los reinos aymaras. Vamos a ponerlo con otro color amarillo porque se pierde el rojo, creo. Cultura Sicán. Cultura de los reinos aymaras. Sicán, aymaras. Otro que ha venido también, importante, los chachapoyas. Ahí está. Ha venido por acá la cultura, en este último examen de misión, la cultura Recuay. La cultura Huarpa también hay que estudiar a lo largo de este ciclo intensivo, la cultura Huarpa. De esta etapa, la cultura Sechin, la cultura Cupisnique, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver qué podemos contestar. Con respecto a las características y procesos del periodo intermedio tardío, o de los estados regionales del Perú antiguo, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿Cuáles son correctas? Estamos en la 3, ¿cuáles son correctas? Te preguntan. 1.
Se inició tras la desintegración del Imperio Tiahuanaco, se inició este periodo del segundo desarrollo regional tras la desaparición del Imperio Tiahuanaco. Tras la desaparición de Tiahuanaco sí, pero imperio, Tiahuanaco no es definido como imperio. Esa categoría le corresponde a Huari, que es el primer imperio, un estado que somete a otros pueblos. Huaris es imperio, pero profe, si Cana y Lambayeque son diferentes, no, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Surgieron numerosos estados y señoríos autónomos verdaderos. Surgieron numerosos señoríos y estados autónomos. En Lima surge señoríos como el de Huaura, como el de Chuquimanco y el de Ataví. Esas son culturas del norte chico, ¿no? Culturas del norte chico. Durante el periodo de autonomías regionales. Vamos a desarrollar a lo largo del ciclo estas culturas, esas adicionales que estoy poniendo ahí. Surgieron como estados o señoríos autónomos. Sí, eso es verdad, ¿no? Surgieron como estados o señoríos autónomos. Esta época es de autonomía. Vamos a abrir un poquito, tutora, para que entre el aire. ¿Ya? Bueno, luego te habla de los señoríos de Huaura, que hemos dicho, Chuquimanco, que ya son culturas del norte chico, ¿no? Se dio uso de monedas para facilitar el intercambio comercial en la cultura huaylas. No está demostrado que se haya usado un comercio con monedas aquí en el mundo andino. Se ha planteado la posibilidad de esta, pero no está aceptado del todo. Por lo tanto, eso sería verdadera, no hay monedas. Pero sería falso, pues no hay monedas, ¿no? Desarrollo de la xilografía en las culturas chincha y coya. Si bien es cierto, la xilografía se desarrolló en la cultura chincha, pero en la cultura coya son más ganaderos, más agrícolas, ganaderos. Y ahí solamente te pone la cultura de chincha, que sí sobresale sus vasos de madera, pero no lo coya. Por lo tanto, también sería falsa. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál me toca? Vamos a la siguiente. Si esa es lo clave, ¿no? La 3. Sería 2 y 3 nada más. 2 y 3 la ENA. Vamos sobre los incas, ¿no? Claro. Incas. El imperio de Tahuantinsuyo era gobernado por un Zapa Inca. El Zapa Inca tenía a su esposa principal,
Coya. ¿Cuántas esposas llegó a tener los incas? ¿Cuántas esposas? A ver, hablen, imagínense cuántas esposas, lo que venga a la cabeza. 20, profe. El Inca podía tener las que fueran necesarias. Sus esposas no son para placer ni trampas, ¿no? Tenía una esposa principal que era la Coya, pero tenía muchas esposas que eran necesidad política. Se dice que Huayna Cápac llegó a tener más de 200 hijos. ¿Cómo un hombre puede tener más de 200 hijos? Tutora, ¿puede el hombre tener más de 200 hijos, tú crees, mamita? ¿No tienes idea? ¿No? La gente que dice, a ver, ¿puede el hombre tener más de... ¿Qué necesitarías para tener más de 200 hijos, muchachos? No me digas que maca negra, no, nada que maca negra, nada. ¿Qué necesitas para tener más de 200 hijos? Coca, profe. ¿Ah? ¿Hoja de coca? Profe, ¿hacer ejercicio todos los días? No, muchachos. Necesitas muchas mujeres. Y los Zapa Incas tenían muchas mujeres. Bueno, muchas esposas. Y es que las esposas son resultado de la necesidad política, porque cada esposa es una alianza política con la región. Sin embargo, a pesar de que los hijos con las mujeres de provincia, la nobleza de las provincias, son hijos legítimos, la panaca solamente está formada por los hijos varones y mujeres de este matrimonio. Por los hijos varones y mujeres. ¿Ya? Y los hijos de los hijos. Y los hijos de las hijas. Ahí está. Y todos ellos formarían la panaca. No, vamos a subrayar lo bonito, ¿no? Pero formaría la panaca, ¿no? La panaca real. Cuando el Zapa Inca llegaba a morir, cuando el Zapa Inca moría, subía al trono alguno de sus hijos, el mayor o el menor. ¿Quién subía al trono en el Imperio Incaico? ¿El mayor o el menor? ¿Quién subía al trono, el mayor o el menor? El más capaz, el auge, claro. ¿Ya? El Zapa Inca. ¿Ya? Cogobernaba, cogobierno. Cogobierno. ¿Ya? Cogobierna, ponemos acá, el Zapa Inca cogobierna con su auge. Cogobierna con su auge, el auge es el heredero. Y el auge asume como Zapa asume
Gobierna con el Auqui que se convierte en nuevo Zapa. Y estos nuevos Zapa tendrá su colla. Y la colla tendrá sus hijos. Entonces, ahí está la panaca. Cada vez que se moría un Zapa Inca, es probable, no te miento, es probable que haya conflictos por poner en el mando a un miembro de su panaca. ¿Ya? Entonces, ¿qué pregunta puedo contestar hasta ahí? Estamos en la 4, lean. Estamos en la 4. Pero aquí no me sale. No, este blog lo escribí en privado. A mí. Ya. La panaca era la familia del Inca Oyo Real, que lo integraban todos sus parientes. Entonces la 4. Entonces también estoy de acuerdo que la clave sería la de dedo, ¿no? Eran familias nobles de sangre que dejaban al Inca fallecido y del cual Lauqui no formaba parte. Vamos haciendo las 5, a ver. Bien, vamos a ver la resistencia incaica. La resistencia incaica alude a esa reacción de un sector de la nobleza inca que no se quiso sujetar a los españoles. Ya. Vamos a poner acá incas rebeldes. Entonces los incas, aquí trato de mencionarte, después de haber un sector apoyado a Pizarro, los propios incas se dan cuenta que
Pizarro ha venido a quedarse con sus tierras y a pasarlos a un segundo plano a la nobleza. Entonces van a plantear una rebeldía desde el 36. Los incas rebeldes en Vilcabamba. Desde incas rebeldes en Vilcabamba desde 1536 que se produjo la rebelión y que fracasó y que se van a Vilcabamba. Entonces esos incas dirigidos por Manco Inca ahí vamos. ¿Quién se vendió por un plato de lentejas, por una nada, y dijo entrar sacerdotes que terminaron siendo espías? Ese hijo de Manco Inca que se vendió por un plato de lentejas. Sairitupa. Sairitupa. Aceptó ser súbdito de Felipe II y renunció a ser el Inca de Vilcabamba. El otro hermano, hijo de Manco Inca, que fue títere 2 primeros años y que luego de darse cuenta pretende votar a los españoles, es el que dirigió la campaña a puertos intermedios, que fueron unos fracasos. Bueno, Titu Cusi Yupanqui es el artífice de este acuerdo, por el cual él lo reconocen como Inca y como a Vilcabamba como un estado autónomo dentro del virreinato, pero con la condición de hacer entrar curitas agustinos a su recinto. Y bueno, comprenderán que en este momento Titu Cusi, después de una primera etapa de rebeldía, va a firmar una paz con los españoles aceptando que entren sacerdotes a sus tierras. Y busquen en beneficios, pero no le van a dar beneficios, dejan entrar a los curas agustinos, esa es la condición, y estos terminan siendo espías de Almagro, terminan siendo espías de los españoles, ¿no? Asedió militarmente Lima y Cusco en el 36, rebelión que fracasó, y fue capturado por mandato del rey de Toledo. Sí, es cierto. ¿Cuál será la clave en A5? Vamos leyendo la 6, la 7, la 8. 6, 7, 8. Acá lo voy a dejar tu tablerito. 6, 7, 8 directamente.
Otro hecho importante en la época del dominio español fue el funcionamiento del virreinato. Funcionamiento del virreinato a partir de la Reforma de Toledo, el virrey más importante del siglo XVI. ¿Ah? Tema del virreinato también que vamos a estudiar. El virreinato que existió entre 1542 y 821. ¿No? El virreinato tiene su creación. ¿Alguien sabe cuándo fue su creación? ¿Qué leyes crearon el virreinato? Creación. Pero ¿cuándo se consolidó? En esta época. Creación y consolidación, o sea, fortalecimiento. El virreinato se crea con unas leyes emitidas desde España. Se le llaman las nuevas leyes de Indias. Pero la consolidación se da con las reformas toledanas. Y dentro de las reformas toledanas, ¿ya?, se da una de las reformas que es la creación de reducciones. Creación de las reducciones como una reforma de Toledo. No te olvides que las reducciones eran pueblos indígenas reubicados y concentrados. Pueblos indígenas reubicados y concentrados, ¿no? Concentrados en lugares especiales, específicos, sin tomar en cuenta las relaciones consanguíneas de los indios, sin tomar en cuenta sus creencias, su apego a la tierra, determinados pues dioses de las montañas. Los trajeron a determinados lugares y los concentraron ahí sin depender, sin escatimar de qué etnia venían, ni los juntaban. Fueron tratados como lo que consideraron los españoles indios, inferiores. Además de legalizar, pues, además las reducciones van a servir también para tener el control, la contabilización de la mano de obra. ¿Qué nos están preguntando en las 5? En las 6, perdón. Estamos en las 6. Lance su clave, hagan.
Lancen su clave, hagan, a ver. 6, 7, voy a seguir explicando, ¿ah? Tutor, dame un minutito, pues. Vamos a la 6, 7, tutor. ¿Me escribiste la clave? Te pregunta sobre las reducciones. Las poblaciones debieron aceptar las tierras nuevas, generalmente mal irrigadas y de menor calidad, al tiempo que abandonaban las antiguas tierras. En función de esto último, podemos afirmar que tales asentamientos acabaron. Si a los indígenas
los reubicaron sin respeto alguno de sus creencias, de sus prácticas, de sus costumbres, y simplemente los bajaron a zonas más de menos altura, los concentraron en base a una plaza, a su cabildo de indios, a su parroquia. Entonces, ¿con qué se acabó? Interesante pregunta, ¿no? ¿Qué se puso fin con estas reducciones? Se puso fin a la práctica que, quiero que me recuerdes, a esa práctica de cultivar en diferentes zonas altitudinales, de dar a tu familia a cultivar a diferentes lugares, siguiendo una lógica vertical de altitud para conseguir variedad de alimentos. ¿Cómo se llama eso? No, se acabó el control de pisos ecológicos. Por lo tanto, la clave sería la B de beso. El principio de complementariedad ecológica que caracterizó a los antiguos ayllus. No te olvides que también parte de nuestro curso del virreinato es estudiar el siglo XVIII, que es diferente, ¿no? O sea, dentro del virreinato, el siglo XVIII marca una época distinta, conocida como las reformas borbónicas, conocida como las reformas borbónicas el siglo XVIII, conocida como las reformas borbónicas el siglo XVIII. Ahí está. En las reformas borbónicas es porque se llevan a cabo porque España estaba atravesando una tremenda crisis. El objetivo era sacar de la crisis al imperio, sacar de la crisis al imperio. Claro, al imperio español sería, ¿no? ¿Ya? Impulsar su recuperación en todo sentido, su recuperación y su industria también, impulsar su recuperación industria. ¿Ya? Fueron varias reformas borbónicas. Pero ¿cuál es la que nos están preguntando allí? En la número 7 nos están preguntando sobre la creación del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entre las medidas económicas y las diferentes medidas políticas, nos preguntan específicamente por la consecuencia de la creación del nuevo virreinato del Río de la Plata, ¿no? Crea nuevas divisiones administrativas nuevas divisiones político-administrativas, ¿no? Político-administrativas. Nuevas divisiones político-administrativas. ¿Ya? Crea nuevas divisiones político-administrativas. Eso en el parte político, ¿no? De ahí hace la creación del Virreinato de La Plata, la creación de Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela, y una medida económica, pues nuevos impuestos o mayores impuestos. Fin
al exclusivismo portuario, exclusivismo, fin al exclusivismo, etcétera, ¿no? Etcétera. Y ahí nos preguntan específicamente por la consecuencia que trae el virreinato de Río de la Plata, ¿no? A ver, ¿qué dice? A ver. La reforma borbónica del siglo XVIII buscaron lograr una mayor eficiencia económica y fortalecer a España para superar la crisis que atravesaba. Dicha superación lo haría a costa de una mayor explotación en América. Así, por ejemplo, las reformas de la minería aceleraron la producción de la plata. La reforma del decreto de libre comercio aceleró la inundación del comercio extranjero. La reforma administrativa contribuyó a disminuir el tamaño del virreinato del Perú. Varias regiones al crearse los virreinatos de Nueva Granada y de Río de la Plata. ¿Qué consecuencia trajo la creación de este último virreinato? Con la creación del virreinato de Río de la Plata y con la apertura del puerto de Buenos Aires, bueno, con la creación del virreinato de Río de la Plata, la región que llamamos Alto Perú pasó a ser administrada por ellos. De tal manera que todos esos ingresos de plata, de Potosí, ya no iban a ir al virreinato del Perú, sino al virreinato de Río de la Plata. Esa zona del Alto Perú quedaría manejada por la nueva entidad administrativa. Y al abrirse el puerto de Buenos Aires, se va a abastecer a todo ese rico mercado del Alto Perú por el puerto de Buenos Aires, ya no por el puerto del Callao, que era lo normal. De esta manera se debilita el Callao, se fortalecen comerciantes en otros lugares de América, ¿no? ¿Sale respuesta ahí? Pues ya la respuesta de la 7. ¿Cuál se parecería a lo que yo estoy mencionando? A ver, escriban en el chat. ¿Qué encuesta trajo? ¿Qué consecuencias trajo ya? Muy bien, entonces la respuesta sería, ¿cuál? Solamente un alumno da su respuesta. Si te digo pues que ya el virreinato de Río de la Plata va a aperturar el puerto de Buenos Aires también, y encima administrativamente se han llevado a toda la zona del Alto Perú, ¿no? Donde estaban las minas de plata de Potosí. Por lo tanto, la respuesta es la B de beso, ¿no? A ver, dejemos la 8 y vamos a la 15. Vamos a la 15. ¿Dónde te he puesto preguntas de Leguía? A ver, la 15, hagamos la 15, preguntas sobre Leguía, que ha venido en el examen. Nuestro último examen ha venido, ¿no?
A ver, dice sobre Leguía, la 15, ¿ya? Indique cuál de los siguientes enunciados corresponde al periodo denominado Leguía. Durante la época de Leguía hubo expansión de la burocracia, o sea, los puestos públicos aumentaron y hubo apoyo de la clase media. ¿Verdadero o falso, muchachos? La 15, la 1 sería verdadero o falso. Verdadero, muy bien. Verdura. Surgieron los partidos de masas como el APRA y el Partido Socialista durante el oncenio de Leguía. ¿Eso es verdadero o falso? Eso también es verdadero, ¿no? Eso también es verdadero. Dominio del capital británico en la economía peruana. Dominio del capital británico en la economía. Ese es falsaza, porque el capital estadounidense es el que pasa a predominar. No se inicia el capital norteamericano, sino que consolida su poder. ¿Vean? Y cuando hablamos de consolidación del poder del capital norteamericano, tenemos que hablar de las empresas norteamericanas que pasaron a ejercer control sobre la economía peruana, ¿no? Por ejemplo, la London Pacific para explotar el petróleo, la Foundation Company para explotar lo que es las obras públicas o para monopolizar, ¿no? La Cerro de Pasco Cooper Corporation, que pasa a monopolizar el cobre, y otras empresas más también que pasan a controlar otros rubros económicos, ¿no? Imposición del oro como patrón monetario de clase de la libra peruana. No, más bien en la época del oncenio lo que ocurre es que se pone fin a la libra peruana de oro y se pasa a crear el sol de plata, ¿no? O se regresa al sol de plata, ¿no?, que había existido antes. Por lo tanto, este también es falsa, ¿no? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Solamente 1 y 2, ¿no? D de dedito, D de dedito. La 14 está fácil. Dime quién es ese personaje que lo están describiendo ahí, que como alcalde de Lima entre 1909 y 1910 hizo algunas obras que favorecían a la población popular de aquellos años, ¿no?, que eran pocos nomás, ¿no?, los sectores populares que vivían en los alrededores de Lima Centro, o sea, llámese Barrios Altos, llámese la zona de Rímac, por ahí vivían los sectores populares. Todavía no se daba el boom de las migraciones, todavía no se daba, ¿no? Eso va a ser en los 50 todavía, ¿no? Entonces, ¿quién es ese presidente que están describiendo en la pregunta 14? No se olviden. Ese presidente es Guillermo Billinghurst. Muy bien, Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst. Populista, lo de populista no es un halago, es un despectivo. Es un despectivo. Despectivo, populista, en la medida que no buscas beneficiar a la población, sino buscas manipular sus necesidades. Como sabes que son pobres, ¿no?, y generalmente no les alcanza lo poco que ganan, entonces tú vas a tu cerro y te regalan tu canastita, ¿ya? Su objetivo no es sacarte la pobreza, su objetivo no es ayudarte a conseguir trabajo, te da una canastita para que tú caigas en la trampa del populismo,
La trampa es manipular tu necesidad. Saben que necesitas y te lo regalan para que estés agradecido con esa persona. Pero un agradecimiento es una búsqueda no ingenua, sino en la medida que son políticos, quieren un apoyo político. Ese apoyo político es tu voto, es tu voto, ¿no? Entonces ya sabes, ahí los populistas, en época de campaña, cuando van a tu cerro, ¿qué te regalan? ¿Qué te regalan cuando van a tu cerro? ¿Acaso no te regalan tu tupper? ¿No? ¿Acaso no te regalan tu fósforo? ¿No? El primer populista en la historia del Perú fue Billinghurst. Tu polo te regalan, tu tupper, ¿no? Bueno, sigamos retrocediendo a la guerra del Salitre, o guerra con Chile. La población andina de la Sierra Norte inició una insurrección al saber que el alcalde del pueblo de Marián ¿quién es ese líder indígena que ha llevado un memorial, una especie de petitorio para manifestar a las autoridades de Huaral que los indios no pueden pagar el tributo indígena, que la situación es bastante crítica después de la guerra con Chile? Ese líder indígena que condujo una rebelión tremenda en la zona de Puno es nada más y nada menos que Pedro Pablo Atusparia, ¿no? Pedro Pablo Atusparia. Durante el primer civilismo, la situación fiscal del Perú era grave, el déficit en el presupuesto público era grande, debido a gastos excesivos en ferrocarriles y otras obras. Ya, entonces están preguntando la 13, muchachos, perdón, la 12. La 12 dice, una de las medidas que tomó el régimen de Pardo para solucionar el déficit fiscal fue... Es que Pardo llega al poder en el 72, se ha ido más, se le acaba el negocio del guano para el 73. Los europeos cada vez compran menos guano, ha caído el precio y encima le sale competencia. Por esos años ya se venía exportando el salitre. Entonces, a medida que el guano va perdiendo valor, el salitre va recuperando ese valor. Y los civilistas, como Pardo el líder, de los que estaban chupando la teta del Estado, ¿no? De lo que es el guano, ahora que se les acaba el guano, ¿de qué otro lugar van a tomar sus riquezas? No es otra cosa que otra materia prima que aparece por esos años. El azúcar, antes, ¿no? ¿Qué materia prima? Después del guano, esa materia prima que estaba abundante ahí en la zona de Tarapacá. El salitre. Y Pardo, lejos de abandonar, o mejor dicho, lejos de defender su teoría liberal, su ideología liberal, sus principios liberales, más bien la necesidad de riquezas lo empujó a ponerse en la parte contraria de esas ideas.
Las ideas liberales más bien las que se aplicaron fueron las ideas proteccionistas, también le podemos decir conservadoras, intervencionistas en función a que el Estado debe intervenir. Entonces, ¿qué hizo Pardo? No es otra cosa que involucrarse en los negocios salitreros. Primero fue la ley del estanco, el año 73, y después fue la ley de nacionalización del salitre. La pregunta es, una de las medidas que tomó el régimen de Pardo para solucionar el déficit fiscal fue decretar el estanco del guano, para decretar el estanco del guano. Pregunta número 11. Por el contrato de 1819, la Casa Dreyfus se comprometía a vender 2 millones de toneladas de guano, según cuenta el Estado peruano. Según el precio que se consiguiera para la venta, quedaba fijada su comisión y se perfilaba así como el representante comercial del guano peruano en el extranjero, desplazando a los consignatarios. Así como el representante comercial del guano peruano y extranjero, desplazando los consignatarios. Del texto podemos afirmar que durante el gobierno de José Balta el Perú experimentó. ¿Qué experimentó? Que le daba todo el negocio del guano a una sola empresa comercial. El Perú experimentó el monopolio comercial del fertilizante natural llamado guano. ¿Ya? ¿Las demás las has hecho? ¿Las demás has hecho? A ver, anota cuál me falta, la 8, ¿no? Para que vengan las claves, ¿eh? Ocho dedos, 9 casa y 10 besos. Nada más, ¿no? ¿Nada más me falta? ¿Sí, no, doctor? Sí, no. Bien, la próxima semana, chicos, vamos a empezar nuestro temario buscando profundizar ya en las partecitas más complejas, ¿ya? Y lo otro ya sabido, te voy preguntando yo y si tú sabes, responde la mayoría, vamos avanzando, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora para enfrentar el próximo examen de admisión, que se nos viene de todas maneras esta complicación de algunos datos rebuscados, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí sería la clase, muchachos. Ha sido un gusto, si no te debo otra clave, hasta ahí nos quedaríamos. Chau, 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 chau a todos.